Dios les bendiga a todos. Solo quiero decirles que la vida de fe de esta mujer aquí me inspira a mí a servir al Señor. Dios les bendiga, iglesia. Estoy contenta de poder estar con ustedes en esta mañana y compartir la palabra del Señor. Me gustaría que me acompañaran en Lucas 6:46. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Recibimos la oración de Glenda para predicar en esta mañana con el tema Su voz nos llama. Bendito el Señor. Y quiero comenzar en esta mañana compartiendo con ustedes la importancia de escuchar y algunas de las reglas que podríamos hablar hoy para lograr una comunicación efectiva. Yo espero que hayan escuchado bien Lucas 6:46 y lo que compartimos y lo que leímos. Porque escuchar es oír con atención y con una buena disposición lo que alguien nos dice. Eso lo que va a implicar es que tu mente, tú la vas a poner junto con tu corazón en una perfecta sincronía con tus oídos. De manera que las ondas que transportan el sonido tengan resonancia en nuestro interior y las palabras logren ser significativas. La escucha lo que implica es lo siguiente: es la acción, es decir, hacer realidad lo que oímos con nuestros oídos y que tuvo eco en nosotros. Yo quiero compartir con ustedes algunas de las reglas que encontré sobre la importancia de escuchar. Nosotros, los seres humanos, no escuchamos. Somos prontos para hablar y tardos para escuchar. Difícilmente oímos con atención. Prestamos todos nuestros sentidos para escuchar. Cuando nos toca la atención de hablar y el turno para tomar la voz, somos número uno. Pero muy pocos de nosotros le damos sentido a por qué Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Y yo quiero compartirles algunas de estas reglas para ver si las podemos traer al mensaje de hoy y le podemos dar un poco más de hincapié a lo que queremos compartir. Regla número 1: no interrumpa. Si usted quiere escuchar con atención y quiere prestar oído a lo que la otra persona le va a decir, por favor, no interrumpa. Número 2: no construya argumentos. Qué difícil es cuando tú estás tratando de explicarle a la otra persona algo y ya esa persona tiene su conclusión y su argumento en la mente de tal manera que no te permite expresar lo que tú quieres decir. Tú estás tratando de expresar un pensamiento, pero esta persona no solo te interrumpe, sino que ya tiene un argumento completamente formado en su mente y no te permite hablar. Pero en esta mañana, como segunda regla para aprender a escuchar, no construyas argumentos. Número 3, evite pensar en otras cosas. Difícilmente podría yo buscar un % de cuántas personas hoy me están escuchando con atención. Quizás algunas de ellas, aunque traten,
de evitarlo, tienen otras cosas en su mente que no son escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Pero cuando se escucha con atención, cuando se logra tener una comunicación efectiva, el que está escuchando tiene que evitar pensar en otras cosas. Déjame darle un ejemplo. Cuando tú estás tratando de hablar con tu esposo, por ejemplo, tú me puedes mirar a los ojos, por favor. No pienses en otra cosa, piensa en mí. Mira, lo que te estoy tratando de decir es, lo que yo quiero que tú entiendas es. Así que como tercera regla, evita pensar en otras cosas. 4, no se distraiga. ¿Qué gente que se distrae cuando está hablando? Tienen déficit de atención sin diagnosticar. No pueden lograr con ellos ni una conversación de 3 segundos, porque es que pasa alguien y cualquier cosa lo distrae. En esta mañana, como cuarta regla para ser comunicadores efectivos y oyentes efectivos, no se distraiga. Bien, no termine las frases de otra persona. Hay gente que tiene ese talento, esa maña, esa mala costumbre, o simplemente eso lo tiene como parte de su vida. Tú empiezas a hablar y te termina la frase. Es una cosa tremenda. Pero ¿y si eso no era lo que yo iba a decir? Yo empezaba con eso y no terminaba con eso. Por eso es que es bien importante que cuando vamos a escuchar, nosotros no terminemos la frase de la otra persona. Y otra regla para poder escuchar es que utilices el silencio. O yo creo que aquí yo quisiera que los niños, los adultos y los jóvenes me atendieran. Cuando estamos tratando de comunicar un mensaje para que sea efectivo, el que escucha se tiene que callar. Porque si no, no va a poder escuchar correctamente las instrucciones o lo que se le está comunicando y puede llegar a unas conclusiones tremendas por terminar la frase, por no utilizar el silencio y por no llegar estas que son algunas de las reglas de lograr una comunicación efectiva. Y miren esta, qué curioso. Sea consciente de su postura. Usted sabe si alguien lo está escuchando hasta como está parado frente a usted. Ay, pues dime. ¿Crees que te va a escuchar con atención? Está bien, ma, dime lo que me va a decir, dímelo. ¿Usted cree que lo estará escuchando con atención? De acuerdo con usted esté sentado hoy, yo voy a determinar si usted me está prestando atención. No es cierto. Pero sí, me pareció curioso que hasta la postura puede ser un indicativo de que no estemos escuchando correctamente a la persona que nos está comunicando. Ahora bien, yo estoy hablando de persona a persona. ¿Qué tal cuando es Dios el que se quiere comunicar con nosotros y nos quiere dar un mensaje? Para esto también se aplican las reglas de escuchar con atención. Y tenemos que tener en cuenta de qué manera nosotros estamos llegando y acercándonos para oír la voz de Dios. ¿Con qué actitud? ¿Con qué postura? ¿Con qué disposición? ¿Con qué argumentos ya en nuestra mente y en nuestro corazón? Dios desea que utilicemos estas reglas para Él también comunicarse con nosotros efectivamente y nosotros poder escuchar su voz. Pero ¿y de qué manera Él se puede comunicar con nosotros? Claro, Xiomi, a través de su palabra. Esa es la manera más grandiosa que nosotros la iglesia tenemos para oír la voz de Dios. E interesantemente tenemos que coger estas reglas y ponerlas en práctica a la hora de sentarnos para estudiar su palabra y escudriñar qué mensaje Él nos quiere hablar. Número 1, porque es importante que cuando nosotros nos acerquemos a su palabra y queramos escuchar su voz, no podemos tener argumentos en nuestra mente para decirle, no, Dios sabe, tú sabes, yo leí esto, pero lo que pasa es, ya estás interrumpiendo, ya estás mal en las reglas de escuchar.
a la hora de oír la voz de Dios y acercarnos a su palabra, en esta mañana Dios nos recuerda que las reglas de escuchar se tienen que poner en vigencia. Por lo tanto, tenemos que tener una postura correcta, tenemos que buscar un lugar en nuestra casa que tenga las mejores, lugar para no distraernos y tomarlo en serio cuando Él se vaya a comunicar con nosotros. Otra manera de la cual Dios nos puede hablar y claramente lo hace a través de su palabra predicada como en esta mañana. Y tenemos que tener en cuenta cómo nosotros como oyentes nos estamos comportando a la hora de escuchar su voz a través de la predicación. ¿Estaremos pensando en otras cosas cuando Él se trata de comunicar con nosotros? ¿Estaremos con la postura inadecuada, distrayéndonos o tratando de terminar la frase que Dios nos quiere decir y no afinamos nuestro oído para escuchar lo que Él tan interesantemente domingo tras domingo prepara para hablarnos? ¿Tendremos la actitud correcta para escuchar la voz de Dios y no solo oírla, sino que Él nos está pidiendo que lo obedezcamos? Me parece bien curioso la manera en la que Dios se quiere comunicar en esta mañana para recordarnos que tenemos que escuchar su voz. Y no solo eso, sino obedecerla. La palabra que compartíamos nos estaba comparando a quién era o con quién Jesús estaba comparando al que escucha la palabra y la obedece versus el que no la obedece y no la escucha. Por lo tanto, cuando oímos su voz y la obedecemos, eso está implicando que demanda de nosotros actuar, que demanda de nosotros cambios, que implica que nosotros tenemos que hacer algo como oyentes al escuchar su voz. Ahora bien, la mayoría de las veces, amados, nosotros no logramos una comunicación efectiva y adecuada. ¿Saben por qué? Porque tenemos falsas expectativas. Y como tenemos falsas expectativas, ya creemos o creamos en nuestra mente lo que va a suceder y cuando no suceda nos decepcionamos. Y yo le voy a poner un ejemplo que se me ocurrió mientras estaba preparando este mensaje. Sobre un matrimonio que llega, es un ejemplo hipotético, que llega a la oficina de nuestro pastor Ángel. Se sientan los dos, Ángel está en el medio, están este matrimonio hablando, están tristes, están llorando. Le toca el momento al esposo y el esposo comienza a llorar y le dice: pastor, si usted supiera que yo desde joven siempre me imaginé casado con una mujer como la que Dios me ha dado. Están ahí sentados frente al pastor. Y así mismito yo me lo imaginé, pero yo siempre pensé que todas las tardes cuando yo llegara a mi casa, lo primero que iba a suceder era que ella me iba a dar un masaje en la espalda. Llevo tantos años esperando ese masaje, pastor. Nunca se ha acercado. Y usted sabe la decepción que como esposo está llorando. Yo he sentido por no recibir nunca a mi esposo me ha dado un masaje, pastor. No está enfrente, todavía está en silencio. Cuando de momento la esposa empieza a llorar. Y llora. Y llora y le dice: pastor, pero es que usted no entiende. Desde que yo era jovencita yo me imaginaba también casada con un hombre así como el que está frente a mis ojos. Pero yo decía, cuando yo llegue a casa, él se va a quitar su ropa, se va a poner una cómoda, me va a dar un masaje en los pies. Usted no sabe el dolor que yo siempre tengo en mis pies, pastor. No ha dicho nada, con su sabiduría, callado frente a ellos, están llorando, expresando sus expectativas. ¿Cómo llegaron al matrimonio? Lo que ellos esperaban. Nunca se lo habían dicho el uno al otro, eso estaba solo creado en su mente. De momento la señora empieza a llorar y le dice: pero mi amor, tú nunca me pediste ese masaje. Yo que tengo artritis y fibromialgia, yo no te puedo dar el masaje, mi amor. Pero ¿sabes qué? Si tú me lo hubieses dicho, yo conozco una persona que da masajes tremendos y te lo hubiese dado. Y él empieza a llorar y dice: ¿sabes qué? Desde los 11 años yo tengo unas placas en la espalda. Yo no me puedo doblar. Jamás te podré besar los pies, mujer de Dios, porque yo no me puedo doblar. Le empiezan a reírse los dos. Se abrazan, se piden perdón. El pastor en su sabiduría todavía no ha dicho nada. Y se van, le dan las gracias al pastor,
se reconcilian y siguen caminando. Fue el ejemplo más simple que se me pudo ocurrir para personas que llegan al matrimonio con unas expectativas que no se hablan, que no se dicen, sino que simplemente yo me imaginé que cuando él se casara conmigo él iba a cambiar. Y eso no pasó. Y cosas así. Es malo tener expectativas falsas porque vas a sufrir decepciones. Y la mayoría de las veces, nosotros también, como cristianos, llegamos al evangelio con falsas expectativas. Llegamos al Señor con expectativas incorrectas. Y entonces, en medio de este caminar, somos decepcionados. Por ejemplo, el cristiano en Cristo se imagina una vida sin problemas. El problema de esto es que su fe comienza a estar basada solo en la historia de David y Goliat. Desde que vine a Dios siempre me enseñaron que David derrumbó al gigante. De manera que en todas las áreas de mi vida en que se presente un gigante, yo lo voy a ver derrotado. O más bien me aprendí la historia de Sadrac, Mesac y Abednego, que fueron librados del horno de fuego. Y me acerqué a Dios con la expectativa de que todas las veces que el fuego y la llama del problema se acercara a mi vida, de pronto Dios lo iba a desaparecer. O más bien me aprendí la de Daniel y supe que él entró a un foso de leones y allí nada sucedió. Y dice la palabra del Señor que ni siquiera no lo tocaron. Dios cerró la boca de los leones. Entonces, si yo vengo a Cristo y se va a presentar un león a rugir a mi vida, Dios le va a cerrar la boca. Eso es una expectativa falsa. ¿Sabes por qué? Porque Dios actúa como quiere, cuando Él quiere y como Él decida. Y nosotros estamos llamados a oír su voz. Porque ¿acaso, amado, aquel que se aprendió estas 3 historias no leyó la de Esteban? Este fue un hombre que murió apedreados por el evangelio y por compartir la palabra del Señor. ¿O nos hemos olvidado de Pablo? Ese que sufrió naufragio y rechazo. La vida cristiana no se basa en el positivismo, amada iglesia del Señor. Va a llegar el momento difícil a nuestra vida. La mejor manera de escuchar la voz de Dios es con las expectativas y la actitud correcta. Yo no quiero que tu fe mengue en esta mañana. Y que pienses que necesariamente porque te estoy compartiendo esto, ahora Goliat se va a levantar o los leones van a rugir o el fuego te va a consumir. Pero quiero que entiendas que cuando Dios diga no en tu vida, cuando el resultado de lo que estás pidiendo sea diferente a lo que tú pensaste en tu mente o lo creaste como una expectativa, no te puedes decepcionar de Dios. Porque Dios en su palabra también dijo, en este mundo tendrías aflicción, pero confía. Yo he vencido al mundo. Él nos explicó y a través del salmista cuando dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, de manera que la vida del cristiano no exime el problema, no desaparece la crisis, no desaparece el momento de dificultad. Puede ser que el resultado de lo que tú estás pidiendo sea la muerte. Y la pregunta es, ¿cómo tú y yo como oyentes de la voz de Dios vamos a reaccionar? Él nos advirtió de las situaciones difíciles. Y muchos hemos sufrido decepciones en este evangelio porque nos hemos acercado a oír la voz de Dios de manera incorrecta. Usted permíteme crear una escena en esta mañana que vino a mi mente de manera espectacular el día que estaba meditando y orando por este mensaje. Fue como si se hubiera abierto una obra frente a mí y de pronto se abre el telón. Y yo empiezo a escuchar a alguien que se ríe y digo, ¡ah! ¡Ese es Arturo! Y empieza y risa y risa y risa y risa. Y me dice, acabo de hacerle un chiste al Señor. Entienda que es una imagen que llegó a mi mente. Acabo de hacerle un chiste al Señor.
Y así entre gracioso y alegre, se queda en silencio porque alguien de la esquina empieza a gritar: ¡Pastelillo! Y yo digo, Dios mío, es el López. Y él viene corriendo y me dice, ¿sabes qué? Acabo de hacerle un poema al Señor. Mientras estoy pensando en eso, me imagino una niña que viene corriendo con una cabellera bien larga. Y yo digo, Dios mío, esa es la nena de Ali. Porque en el reino de los cielos el cáncer está vencido, ¿lo saben? Y estoy ahí mirando esa escena como una gran obra de teatro y digo, Dios, qué cosa tan bella cuando empiezo a escuchar a alguien que entona canción al Señor. Era soprano. Me acordé de aquella mujer que en mi niñez tanto me enseñó y dije, es Celine que le está cantando el Señor, qué bello. Y viene caminando un anciano. Él tiene el pelito blanco y es bajito. Y cuando se va acercando al escenario, empieza a decir, yo como que conozco a esas personas. Yo como que los he visto porque saben, en el cielo el Alzheimer, en el reino de los cielos también se venció. El hermano Felipe, el papá de ella, que entró al escenario y se acordó de quiénes eran. Y de pronto dice, esos son los del cruce. Cuando se empieza a bajar el telón, algo lo detiene. Y unas palabras llegan a mi mente que dicen, continuará. Amados, la muerte no es el final para el cristiano. Nos vamos a encontrar otra vez. Nos vamos a ver de nuevo. Aquellos que ya no están aquí, que creímos que la muerte los venció, que las expectativas que teníamos de que se iban a sanar nos decepcionaron. Es que están ya con nuestro Maestro y cuando Él restaure todas las cosas, nos vamos a volver a encontrar. Papi, vamos a ver de nuevo a abuela Alejita. Qué maravilloso conocer esta verdad, acercarnos a esta palabra con la seguridad de que si en esta tierra no vemos lo que nosotros creíamos, no tenemos la respuesta exacta de lo que estamos pidiendo, no significa que Dios no haya obrado de manera impresionante y espectacular. La actitud correcta de escuchar la voz de Dios en el Evangelio es reconocer la victoria de Cristo y su consumación total en la segunda venida. La muerte no es el fin, como ya les dije, como no lo fue para Cristo. Nuestra mirada siempre tiene que estar en la resurrección. Yo quiero que usted entienda que vamos a llegar momentos difíciles a nuestra vida y que no siempre el resultado va a ser, como le he dicho ya, una vez más, como nosotros creamos. Pero eso no significa que hemos sido derrotados. Tenemos que volver a lo simple, iglesia del Señor. Como iglesias, en este tiempo lo que queremos es atraer. Ya decimos, hasta le hablamos a eso como el BOA. Ya no vamos a seguir en el BOA, ahora tenemos un congreso. Ya no vamos a seguir en el BOA, ahora tenemos un drama. Biblia, oración y ayuno. Ay, pero yo quiero volver al BOA, iglesia del Señor. Porque lo que me va a hacer acercarme a oír la voz de Dios con la actitud correcta es mantenerme en comunicación con Él. Yo le hablo en oración. Él me responde a través de su palabra. Yo me alejo en ayuno y busco su presencia. Y voy a encontrar respuesta. Y voy a encontrar la paz que solamente Él me puede dar. Entendiendo esta base y viendo de manera que escuchemos la voz de Dios correctamente, es que vamos a poder impartir al mundo el camino del Señor. Cuando comencé a hablar en esta mañana, les compartí una palabra que decía que el que oye la voz de Dios y la obedece es semejante al que pone su casa sobre la roca y dice que llueve sobre esa casa, que viene el viento pero la casa no se cae. Entonces, amados, sobre tu vida y mi vida han venido tormentas fuertes
está relampagueando ahora mismo sobre nuestras vidas, como familias, como iglesia, como puertorriqueños, como barcelonetenses, como hombres y mujeres. Está lloviendo fuerte y nuestras casas se han caído en el suelo. No hemos puesto nuestra mirada en la roca y nos hemos caído, nuestras casas están tumbadas en el piso. Cuando Dios mira hacia nuestras vidas, lo que ve es un desastre, porque no hemos oído su voz. No siempre el resultado va a ser el que nosotros queremos, hermanos, pero nos aguarda algo grande. Jesús venció la muerte. Él va a restaurar todas las cosas. Cuando Él venga con su gran gloria, no va a haber tribulación, no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, no va a haber lágrimas, no va a haber llanto. Yo no sé si tú estás esperando ese día, no sé si caminas para ese día, pero la esperanza del que viene a Cristo es que si hoy yo no vi la gloria de Dios en mi vida, porque no entendí un día, cuando Él venga a reinar con su gran gloria, entonces lo veremos cara a cara, entonces es que seremos restaurados, entonces disfrutaremos en pleno de lo que Él ha reservado para nosotros. ¿Con qué actitud has escuchado la voz de Dios? Ya tienes una respuesta sin Él antes hablarte. Te has decepcionado del Evangelio porque tenías expectativas diferentes a las que Él lanzó y trazó para ti. Yo te invito a que tú conozcas esta verdad y la hagas tuya. Porque ¿sabes qué? Nuestros hermanos dominicanos, nuestros hermanos africanos, nuestros hermanos colombianos, nuestros hermanos de otros países están esperando que compartamos esta verdad. Que aunque no tengas que comer ahora, en el cielo va a haber un manjar. Cuando Él restaure todas las cosas vas a tener mucho, vas a tener de sobra. Tenemos que preparar el camino del Señor. Su voz nos está llamando. Como iglesia tenemos que hacer algo, porque nuestras casas están derrumbadas. ¿Cómo vamos a construir las otras de los que están esperando esta verdad? Ya no podemos hacer que la gente venga con la propaganda de ven porque tu problema se va a solucionar, sino decirle ven porque en medio de tu problema Dios va a estar. Ven, porque en medio de tu enfermedad Dios se va a posicionar a tu lado y no te va a abandonar. Ven, porque aunque pierdas a tu esposo, Grisel se lo puede decir, Él te va a dar la fuerza, no te va a sobrar fuerza porque Él te va a levantar, Él te va a restaurar. Ven, porque aunque tu crisis financiera continúe, nunca te vas a acostar sin comer. Ven a Él, porque aunque la respuesta que tú deseas no la estés recibiendo, Él va a cumplir su propósito el día que Él restaure todas las cosas. ¿Cuántos están esperando? ¿Cuántos escuchan con atención en esta mañana? ¿Cuántos abren sus oídos y dicen, Señor, yo quiero fundamentar mi vida en ti, que eres la roca? Ven a Él, porque aunque llueva sobre tu casa no se va a caer. Ven a mi Rey, porque Él tiene para ti vida eterna, vida en abundancia, vida eterna para tu corazón. Ven a mi Rey, ven a los brazos de mi Maestro. Oye su voz, porque hay gente que está esperando que le digamos que hay solución, que le digamos que en Cristo hay alternativa, que le digamos que se refugie en Él, porque en Él hay bendición. Qué maravilloso, qué maravilloso, qué maravilloso es el Señor. El equivalente de una vida en Cristo es una casa firme que no se cae, es una casa resistente. Una vida en la roca que es Cristo será capaz de bendecir familias, pueblos, etnias y naciones. Si bien en nuestra vida tenemos que escuchar la voz de Dios como ovejas, el Señor quiere que como rebaño también escuchemos su voz. Como iglesia también a veces desarrollamos falsas expectativas de la voluntad de Dios para su pueblo. Como los primeros cristianos que entendieron el llamado de Dios como una salida de este mundo, en el monte, en el aposento,
Su espíritu habló fuerte y claro a la iglesia el día de Pentecostés y le dijo: salgan de su retiro, conquisten el mundo, lleven el mensaje. La iglesia, tú y yo tenemos que creer el llamado de Dios, no como para alejarnos del mundo, sino para impactarlo, sino para transformarlo, sino para recrearlo, sino para que su gloria se manifieste a través de nosotros en él. La iglesia tiene que poner su mirada en Cristo, no en el orden caído actual. Su voz nos llama a preparar el camino, a esforzarnos por la esperanza que nos aguarda. Iglesia, prepara el camino, que no es otra cosa que llevar esperanza a la gente que está esperando que tú le hables. Señor, hemos abierto nuestro corazón para oír tu voz en esta mañana. Padre, perdónanos cuando nos hemos acercado a ti, Señor, sin poder actuar las reglas de escuchar. Cuando nos hemos acercado a ti con argumentos ya cuando te hemos tratado de dar órdenes, olvidándonos que usted, Señor, es el que manda, es el que decide, Señor. Dios, como familia yo viví la fe de un primo que vivió toda su vida creyendo que tú lo ibas a sanar. Y lo sorprendió la muerte. Y no vimos su sanidad. Pero entendiendo este mensaje hoy no tengo dudas. Es que en tu reino, mi primo tiene 2 riñones. No tiene que ser dializado. Y ha sido y está experimentando tu sanidad. Entonces perdóname cuando no te entiendo, cuando te cuestiono, cuando lo que haces es diferente a lo que yo me propuse. Y me decepciono. Yo sé que un día tú vas a restaurar todo. Tú vas a poner todo en orden. Y vamos entonces a disfrutar de tu gloria en pleno. Mientras ese momento llegue, Señor, ayúdame como iglesia, como mujer, a escuchar tu voz y obedecerla, a estar atenta a tu oído, a fijar mi vida sobre ti para que nada, Señor, haga que se caiga, Dios. Yo te presento mi iglesia, Señor. Mis hermanos, que sus casas están en el piso, que la tormenta las ha derrumbado y estaban afianzados en una fe basada en falsas expectativas. Permite que hoy su vida se afirme en ti, que eres el Dios que nos promete estar con nosotros todos los días hasta que disfrutemos de tu gloria en pleno. Te esperamos, Dios. Te esperamos, Jesús. Esperamos tu venida con ansiedad. Estamos ansiosos de disfrutar ese día. Sabemos que Satanás está derrotado, que tú lo venciste en la cruz, Jesús, al morir y resucitar. Que nada de lo que se levante contra nosotros prosperará. Y que si las cosas que ocurren en nuestra vida son diferentes, las vamos a aceptar y las vamos a entender. Y te vamos a seguir amando porque usted es el que manda y nosotros queremos servirte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amado, yo tengo una invitación a tu corazón. Si tu casa está en el suelo, tú tienes que correr a los brazos del Señor, pero tienes que correr correctamente. Si tus expectativas se habían caído en el suelo y sentías que aún el mismo Dios te había decepcionado, tienes que correr al Señor con la mente correcta, con las expectativas correctas.